cual contamos con la participación del doctor Pablo Bianchi, quien viene de la Universidad Nacional de La Plata a compartir su experiencia con nosotros. Él es especialista en estética e implantes y es un profesional reconocido tanto a nivel nacional en su país como a nivel internacional. No es la primera vez que viene al Perú, pero sí es la primera vez que está acá con nosotros en nuestra universidad para compartir la torta, que por ahí le he visto, le escondió la torta, pero es la torta que nosotros compartimos el día de hoy por el aniversario de nuestra Facultad de Odontología que cumple 39 años. Para dar inicio a esta actividad vamos a recibir al doctor Pablo Bianchi con un fuerte aplauso. Gracias, Raúl. Muchísimas gracias. Bueno, muy agradecido, feliz cumpleaños a la facultad, espero que cumplan muchísimos años más, 39 no es poco, ya casi me alcanza la edad. Estoy muy feliz de estar, es mi tercera vez en Lima. Vamos a tratar de ser lo más didáctico posible, vamos a tratar de poder hablar un poquito de implantología. Lo que decidí es que vean más o menos de qué se está hablando hoy por hoy de implantes a nivel mundial. Voy a tratar de ser muy sencillo porque veo que hay muchas caras jóvenes, muchos chicos que se están formando, entonces por ahí a los doctores les puedo dar algunos detalles que les pueden llegar a servir, pero la realidad es que quiero dar muchos datos y muchas formas de trabajar a toda esa gente joven. Les traje una torta y un vinito argentino, por lo menos en foto, como para que podamos festejar esto. En estas 3 veces que estuve acá me mostraron la hermosa ciudad que tienen. Yo traje una un poquito para mostrarles lo que es la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires, tiene 700.000 habitantes y es una universidad a nivel nacional que está muy bien categorizada. La Plata tiene esa característica de que tiene muchos estudiantes de todas las carreras. Es una ciudad donde se hace toda la burocracia desde la provincia, donde hay muchísimos empleados estatales. Es una ciudad que fue creada y concebida para ser la capital. Como ven en el planito que tiene un trazo muy específico, la que la hace muy especial a nivel mundial. Es difícil perderse en la ciudad de La Plata porque las calles están numeradas. No es como acá, que acá es complicado, me pasean por todos lados y no sé dónde estoy parado a veces. Quiero compartir con ustedes un pequeño video para que vean las cosas que tienen allá y si nos quieren venir a visitar, bienvenidos sean. Esa es mi universidad, ese es el Teatro Argentino, una de las nuevas cosas que tenemos en nuestra ciudad, es el interior del teatro. Ese es el museo, es uno de nuestros orgullos. Y si quieren, tienen cualquier cantidad de muestras de dinosaurios para ver, visitar. Ese es el parque donde me crié, chico iba a jugar al fútbol acá. Tenemos un observatorio y casi toda la arquitectura es de estilo europeo. Otro teatro, anfiteatro que hace a un lado. Nuestra ciudad tiene la característica que tiene un bosque, que es el pulmón de la ciudad. Tenemos una plaza cada 8 cuadras.
Esta es la República de los Niños, es un lugar donde está hecho todo en miniatura, es un pequeño Walt Disney, donde hay un montón de atracciones. Nuestro zoológico. Está en Ciudad de la Plata, donde el Perú hizo un papel excelente en esta Copa América, al cual no pude llegar a ir a ver. Mejor que no fui, porque si no me iban a tratar de mufa cuando perdieron en su último partido. Entonces más vale que me quede acá. Este es un gran amor que tengo, que es Estudiantes de La Plata, por algunos bastante conocidos, por otros no. Nos han pegado algún paseo equipos de aquí de Perú. Y esta es mi facultad, esta es mi segunda casa. En mi facultad nunca me pude ir. Entré cuando tenía 17 años y ya hace varios años que estoy ahí, nunca me fui. Ahí es donde ejerzo docencia en la cátedra de operatoria dental. Estas son las clínicas, tenemos clínicas que trabajan con 20 sillones, con 30 sillones a la vez, así que andamos corriendo de un lado para el otro para poder estar encima de los alumnos y de los pacientes. Este es el equipo de trabajo, como verán, es una cátedra bastante machista, ¿no? Hay una sola mujer y está embarazada. La duda del día de hoy es quién es el padre, nadie se quiere hacer cargo. Estos son mis otros tres amores, mi mujer Andrea, que es colega, estuvo aquí en Lima el año pasado dando unas charlas de estética, mis dos hijas Micaela y Lourdes. Y bueno, ya me conocen un poquito, a lo largo de la charla vamos a ir contando anécdotas para conocernos mejor. Ya con algunos de ustedes tengo conexión a través de Facebook, espero que se vayan sumando y agregando. Y en este pequeño videito quiero mostrarles, y en gran parte voy a hablar de dos marcas en especial. Una es Nobel Biocare y otra es ITI. Por ahí muchos de ustedes me dicen, Pablo, esas son marcas de primer nivel que no podemos llegar a utilizarlas. Pero sí, lo que tienen que saber es que esas dos grandes marcas son las que llevan la delantera en la implantología y todas las demás las siguen. Entonces, si conocemos a las mejores marcas, cuando nuestras marcas nacionales la copien, ya vamos a saber de qué estamos hablando. La implantología actual lo que está buscando es hacer todo más simple, más fácil, más rápido, más económico. Cada tanto tiene algún tropiezo y hay unas vueltas hacia atrás. Pero la idea es de que el paciente se vaya con tratamientos rápidos y con grandes probabilidades de que tengan una larga durabilidad en el tiempo. Para saber dónde estamos parados, tenemos que mirar un poquitito hacia atrás. Nos vamos a la década del 70. En la década del 70, un señor al cual todos le debemos el placer de estar acá, que es el señor Brannemar, que cambió la odontología de una forma muy abrupta. Hubo un antes y un después de la implantología. En la década del 70 los implantes empiezan a masivizarse. Ya empiezan a llegar al consultorio y ya empiezan a llegar a los pacientes. En aquel momento, para que se den una idea, un fisiodispenser salía de $15.000. Muchísimo dinero. ¿Cómo fue cambiando todo? Hoy en Argentina se consiguen fisiodispensers o equipos para poner implantes por $1.000. ¿Esto qué significa? Que se va masificando y que se va llegando a poblaciones que antes no tenían acceso. Y los primeros implantes con los cuales se trabajaban eran implantes sin tratamiento en la superficie. Eran implantes lisos. ¿Bien? Y el gran problema que tenían era que nos manejaban los tiempos biológicos, de tal manera que Brannemar hizo todo un planteo, todo un estudio y decía que los implantes habían que cargarlos recién a los 6 meses en el maxilar superior y a los 4 en el inferior. Y que si hacíamos una extracción y queríamos poner un implante, teníamos que esperar un año. En la década de los 80 ya Brannemar ve que sus implantes se van transformando. Se van tomando diferentes diseños, entran a ver un montón de formas, un
un montón de modelos de implantes que todos se integraban. Ahí la implantología iba avanzando y en cada país ya empezaban a aparecer marcas nacionales. Hubo un gran vuelco que fue el tratamiento de la superficie de los implantes. Cuando antes teníamos implantes de superficie lisa, bien, se formaba lo que llamaban una osteogénesis a distancia. Se hacía sobre la superficie del implante y llevaba este tiempo que Branemark nos había establecido. Cuando se da cuenta la odontología de hoy que ese implante se puede tratar en su superficie, ya sea por colocar partículas como plasma de titanio o hacer grabados ácidos, ya cambia y la osteogénesis pasa a ser en contacto. Esta unión del hueso es más íntima, se hace en el interior del implante. Y esto llevó a una gran revolución. ¿Cuál es? De que el implante se empiece a cargar en forma más rápida y con seguridad. En la década del 90 estalla la guerra de la superficie. Todas las marcas empiezan a tratar de decir que su superficie es mejor que la otra. Siempre dos marcas a la vanguardia. TiUnite por el lado de Nobel Biocare y SLA por el lado de ITI. Estas superficies lograron grandes avances, muy difíciles de copiar en un momento, estaban bajo un régimen de patente y de a poco se fueron liberando. Y hoy, a nivel mundial, existen miles de tratamientos de la superficie que aceleran esta osseointegración y que la aseguran. Si me preguntan, Pablo, ¿cuál es la mejor superficie que tenemos en el mercado? La mejor superficie la tiene Straumann, es de ITI. ¿Por qué? Tiene una superficie hidrofílica. ¿Qué significa eso? Que le gusta el contacto con lo húmedo, con el agua, con la sangre. Entonces acelera la unión entre la sangre y la superficie del diente y se acelera todo nuestro tratamiento. Arriba tenemos, de este lado tenemos una superficie tratada normal y acá tenemos una activada hidrofílica. Fíjense cómo absorbió esa gota de agua. Tírenlo con una gota de sangre. Coloco una gota de sangre y queda en la superficie normal. Cuando la coloco en esta superficie se expande. Si bien hoy por hoy, por el reglamento de las patentes, no lo tienen todas las superficies, no la tienen todas las marcas, de a poquito se va a ir incorporando y cualquier implante de origen peruano, de origen argentino, lo va a poder copiar. Fíjense cómo absorbe el líquido, una superficie tratada en forma común y una superficie hidrofílica. Fíjense con qué velocidad. Con la sangre pasa exactamente lo mismo. Entonces es muy común ver que cuando apenas acercamos nuestro implante al lecho quirúrgico que labramos, es como que la sangre se incorpora rápido al implante apenas lo toque. Fíjense en el cambio de velocidad. Ahí vemos la superficie común, es lenta. Fíjense qué velocidad, cómo va cubriendo toda la flor de ese implante. Primero que nada, no estoy haciendo propaganda, no trabajo para ninguna de las dos empresas, pero sí quiero que vean qué es la vanguardia de hoy y a qué apuntamos en un futuro. Ahora bien, aparece otra gran guerra en el año 2000. La guerra era cuáles eran los mejores implantes, los de conexión interna o los de conexión externa. Y todas las empresas empiezan a pelear y distintos disertantes empiezan a decir que la conexión externa es mejor, la conexión interna es mejor, cada uno muestra su trabajo. ¿Por qué muchos siguen aferrados a la conexión externa, que es la que ven acá, que tenemos un hexágono de 0,7 de altura? Siguen aferrados ahí porque tuvieron buenos resultados. Entonces, fantástico, no lo abandonen. Si dominan la conexión externa, sigan con ella. Pero hoy se sabe que la conexión interna es mucho más segura, ya que puede disipar mejor las cargas. Cuando caen las fuerzas a nivel coronario, se disipan directamente en el centro. Y ni hablar a nivel de trabajo. Es mucho más sencillo clínicamente buscar la entrada del implante con una conexión interna, lo puedo hacer con los ojos cerrados. Ahora bien, si estoy con una conexión interna ya se complica. Ni hablar cuando estoy trabajando en una pieza de un segundo molar superior. Tengo que andar buscando esa conexión y cómo aferrarme a ella. Se hace muy difícil.
Por eso que a nivel mundial todas las marcas empezaron a sacar conexiones internas, ya sea por octógonos, por bichannel o por el examen interno tradicional. Y llegamos al 2007. En el 2007 las preguntas ¿cuáles eran? ¿Cómo hay que colocar el implante a nivel de la cresta ósea? Dejarlo por arriba, dejarlo sumergido, dejarlo a la misma altura. Hoy se descubrió que la mejor posición es la que ven acá, dejarlo a nivel óseo, a ese nivel. Los que hacen implantes se habrán dado cuenta que al cabo de un tiempo tenemos la primera espira descubierta y tenemos esa depresión, esa falta de huesito en las primeras espiras, que todos lo tomábamos como normal y no sabíamos de dónde venía. Hoy ya se sabe por qué se pierde ese tejido óseo a nivel cristal. Se sabe por lo siguiente: si yo tengo la unión de la superestructura con el implante a este nivel, donde estoy marcando acá con el láser, ahí va a haber micromovimientos. Estos micromovimientos existen por más que haya torqueado a los 30 Newton mi tornillo de ajuste. Ese micromovimiento hace que ese pilar bascule y que a este nivel se crea un tag, una oquedad, una cuevita donde las bacterias pueden colonizar y donde se provoca esa retracción tan peculiar y conocida. Para solucionar ese problema se crea esta plataforma, la Switch Platform, donde esa conexión se la aleja del hueso y se la pone más interna. Entonces ya la pérdida ósea a nivel de las primeras espiras va a tender a desaparecer. Y la salida que se le da a los nuevos pilares hace que el epitelio se pueda tomar ahí, ¿bien? Y quede bien sellado. Y puedo mantener esa osseointegración que estoy buscando a largo plazo. Ahí están los implantes con las nuevas plataformas. Estéticamente se logran muy buenos resultados. ¿Es costoso? Sí, es costoso, pero con el tiempo va a bajar. Sobre todo las caras jóvenes que veo acá, en un futuro van a trabajar con estos sistemas sin ningún problema. ¿Y qué hablamos hoy? Hoy tenemos 3 ítems en particular. Hoy hablamos de estética, hablamos de costos y hablamos de durabilidad. Bien, cuando hablamos de estética tenemos que tener en cuenta ciertas cosas. ¿Hasta dónde va la estética? Tenemos que ser muy cuidadosos cuando prometemos y cuando queremos darle al paciente un 100% de éxito. O a veces le mostramos al paciente cosas que no son estéticas y que por ahí él no se había dado cuenta. Este paciente me llega derivado por un odontólogo y lo primero que me dice es Pablo, vengo a verlo porque me dijeron que tengo un problema estético en el implante que me colocaron. Entonces cuando él me hablaba yo veía todo bien, cuando me sonreía veía todo bien y ahora cuando se levanta el labio veo esto. Bien. Mi primera pregunta es ¿cuánto hace que tenés ese implante? 12 años. 12 años, muchísimo. Eso es un éxito. En esa época se ponía el implante donde había hueso. Y dice, ¿a vos el odontólogo no te decía que tenías un problema estético? ¿Te hubieses dado cuenta? No, fue la respuesta. Entonces, ¿qué quieres cambiar? Mira, te la hago corta, le digo. Yo te digo lo que tengo que hacerte para poder posicionar ese implante al mismo nivel que el otro diente. Tengo que sacarte la corona, tengo que sacarte el implante, tengo que hacerte una regeneración ósea, tengo que traer el tejido gingival hacia arriba y después armártelo. No hago nada, y menos cuando le pasó el presupuesto. Entonces, nosotros no podemos influir en algunas cosas que el paciente desconoce. Porque si nosotros prometemos mucho, a veces esa promesa se pierde. Ahora le voy a mostrar un caso hecho por mí, cuando recién arrancaba. ¿Bien? Es un caso donde yo me subí al típico ego argentino diciendo que yo soy el mejor implantólogo del mundo y miren la macana que me mandé. En Argentina la macana le decimos cagada, no sé acá. Pero fíjense qué error que cometí. Viene este paciente con una corona, la cual se encontraba suelta, pegada con acrílicos, resina, pegamento de contacto, 1000 cosas. Cuando saco la radiografía me encuentro con esto. Hay una fractura a nivel radicular, hay una gran pérdida ósea. Es algo que es clave. Cuando ustedes ven que hay una raíz fracturada, ya perdí tejido óseo a nivel de la tabla externa. Entonces tengo que ser rápido y sacarla. No puedo volver a acomodar esto como me lo derivó el paciente agarradito del aire.
Tengo que sacar ese perno corona, tengo que sacar esa raíz y hacerle algo provisorio. Pero bueno, yo la tenía re clara, yo me la sabía todo, entonces dije, yo te voy a solucionar. Te voy a sacar la raíz. Te voy a sacar la raíz. Miren el lecho quirúrgico que quedó, bastante amplio, pérdida de tabla externa, pero yo la tenía re clara, yo le iba a solucionar todo al paciente. Fíjense la diferencia que había, cómo podía estar eso cementado en boca. Coloco, como después lo vamos a ir viendo más adelante, buscando la tabla externa, hago toda la clínica quirúrgica perfecta y el primer error. Antes nos decían que teníamos que usar implantes post-extracción. Los implantes post-extracción en la parte coronal son más anchas que en la apical y que había que colocar implantes de 5 milímetros. En ese tiempo era una verdad, hoy es una locura. A nivel de un central estoy colocando un implante de 4 milímetros, de 4.3 de diámetro, pero no uno de 5. Y tampoco tan abiertos. Primer error. Le hago la sutura, le retraigo la encía. Fíjense que estaba trabajando sobre un terreno totalmente inflamado, en donde yo no puedo predecir dónde va a parar esa mucosa. El paciente se fue chocho, ya con el provisorio, ya no tenía algo que le doliera. Cuando hablaba se le veía el diente, estaba cómodo. Pasa el tiempo, empieza a cicatrizar, empiezo a descubrir el implante, termino el tratamiento y miren cómo me quedó. Acá, un gran problema. ¿Bien? Fallé en lo que le llamamos estética rosa. Y me fue bastante bien porque me podía haber ido peor. Hoy lo pienso y digo, estaba loco. Podría haber terminado con la encía abajo de la nariz. Entonces, tenemos que saber y ver cómo se diagnostica para después hacer un tratamiento que corresponda. Entonces, si el paciente estaba así y vino así, para él fue aceptable. Digo, mirá, tenemos un problema, acá se alcanza a ver la raíz. Pablo, está fantástico, estuve mucho tiempo, el paciente sonreía, tenía una encía, un labio en posición baja, no mostraba nada de diente a nivel cervical y estaba contento. Bueno, tuve la suerte de que estaba contento, pero me podría haber llevado un gran dolor de cabeza si el paciente me hacía algún problema, porque ya ahí tenía que trabajar con injertos, regenerar y no son técnicas tan sencillas. Vamos a otros casos donde sí trato de darle al paciente la mayor estética posible. Un caso similar, fractura a nivel radicular, se hace la extracción, se limpia el lecho quirúrgico, se coloca el implante en posición palatal, se hace el relleno como corresponde, se coloca una membrana como corresponde, se sutura, se hace el provisorio y se espera. Una vez que cicatrizó el tejido blando, ahí recién hago la abertura y ya, ¿qué es lo que estoy haciendo? En vez de colocar un tapón de cicatrización, estoy colocando un provisorio. ¿Bien? Ese provisorio me va a servir de guía para el tejido blando. Entonces, si yo pusiera un tapón, voy a hacer algo ya con determinadas características universales, pero si yo pongo como tapa un provisorio similar al diente de al lado, ya voy a obtener la forma de las papilas que yo quiero. Hoy utilizamos muchísimo los abutments de circonio, que me dan muchísima estética. Y se hizo una corona libre de metal, y miren el resultado. Me quedó bueno, ¿no? Ahora va otro secreto. Cuando yo tomo cursos con extranjeros, resulta que me muestran muchos casos de espectaculares de estética y uno a veces dice, che, si yo pudiera hacer todos los días eso en el consultorio. Hacer eso todos los días en el consultorio es casi imposible. Yo le estoy mostrando este caso. ¿Saben cuántas veces hice esta corona para que me quede así? 3. Y con un laboratorio de clase A, que me cobra muchísimo más que un laboratorio común y que me hizo esperar una gran cantidad de tiempo. Entonces, cuando ustedes vean a grandes implantólogos que les muestran casos espectaculares, sepan que en la mayoría de los casos no le queda bien en el primer intento, que lo rehace y lo rehace y lo rehace. ¿Se entiende? Entonces, que no nos sigan vendiendo espejitos de colores. Una cosa es la estética cotidiana en el consultorio y otra es la que
qué se hace para dar posgrado. Pero yo en ese sentido pienso que hay que mostrar lo que se hace en el consultorio y que hablemos de la odontología de todos los días. También me tomo mi tiempo, ya les muestro otro caso. ¿Bien? Ahí ya están cicatrizados, los abutments de circonio colocados, ahí tienen los coping o los casquetes de circonio y los resultados finales. ¿Bien? Hay casos que son sencillos y hay casos que no son tan sencillos. Pero hoy se puede llegar a dar la estética con unos pequeños criterios y conocimientos. Pasamos a hablar de costos, que es algo importantísimo. Lo primero que me pide el paciente es que le dé un presupuesto y cuánto me va a salir. Y acá hay algo que es clave. Los costos parten de la cirugía. Si yo coloco implantes donde se deben colocar, yo cuando voy a comprar el abutment, compro el indicado y me sale barato. Si yo coloco ya el implante en posiciones que no son tan convencionales, tengo que recurrir a gastos mayores. Ejemplo, coloqué un implante en una mala angulación, tengo que ir y comprar el úlcera calcinable. Ya tengo una pérdida de dinero. Cuando lo mando al laboratorio me hace el colado, otra pérdida de dinero. Luego el casquete y luego la corona. Entonces siempre tienen que arrancar planificando y saber dónde van a ubicar ese implante. Y eso va a ir reduciendo sus gastos y su ganancia se va a ir incrementando. Y hay algo que no les gusta hablar a nadie, pero que ya se está empezando a hablar, y que es el futuro de ustedes. ¿Qué es lo que quiero yo? Que si le pongo al paciente joven un implante, cuando llegue a viejo, ese implante esté igual. ¿Bien? Y muchas personas creen esto, pero no es así. Hoy se está hablando de fracasos, y los fracasos existen. Cuando vienen y me hablan, no, el 200% de éxito. Pará, ¿cómo es eso? Ahí me están mintiendo. Ya se ven fracasos y están empezando a aparecer. Y ustedes, toda la muchachada que veo acá, ya va a estar trabajando sobre pacientes que tienen implantes colocados hace mucho tiempo. Y la perimplantitis existe, y el fracaso por mala oclusión existe. Entonces, para que haya durabilidad, tengo que trabajar con materiales idóneos, tengo que hacer técnicas quirúrgicas idóneas y lo más importante de todo, hacer un planeamiento antes de tocar la obra. Este que está acá lo hice con el doctor, lo digo, miren qué bien que quedó el implante, se lo agarramos en la cabeza, se le va a durar toda la vida. ¿Bien? Ahí me ayudó el doctor Oscar. Y trabajo en equipo. ¿Qué se está viendo hoy? A muchos no les gusta la implantología. A muchos no les gusta la cirugía, a muchos no les gusta la parte protética. Entonces en los consultorios se va viendo divisiones. ¿Bien? Hay gente que contrata a colegas o amigos que vengan a trabajar a su clínica. Poneme los implantes que yo los rehabilito. O al revés. Entonces ya se está masificando y se está haciendo implantología a todo nivel. Pero hay que trabajar en equipo. Si no trabajamos en equipo hay errores. Y para trabajar en equipo tenemos que tener un mismo pensamiento y apuntar a lo mismo. Y tenemos que tratar de tener protocolos de trabajo cómodos, sencillos y rápidos. Y primero tenemos que hablar sobre el miedo al tratamiento implantológico. ¿Bien? Ya los pacientes no llegan de buena gana. ¿Por qué? Porque vienen a someterse a una cirugía y hoy los conocimientos son muy grandes. Si entran a las páginas de internet, el paciente tiene acceso a un montón de videos donde ¿qué es lo que ve? Sangre, agujeros en el hueso. Y eso genera terror. Hoy hacer rehabilitaciones cortas de un implante, de un puente, es muy sencillo. Hay que hablarlo con el paciente. Y hay algo que es fundamental. Hay que tratar de cambiar estas caras. Miren la cara de traste que tiene este paciente. Como diciéndome, ¿qué me vas a hacer, Pablo? Se le operaron un montón de implantes. Pero al fin y al cabo se llega a esto. ¿Bien? Fíjense cómo sonríe. Fíjense cómo sostiene esas coronas provisorias que le habíamos quitado en un principio y cómo ya tiene su rehabilitación con implante fija. Esto da la implantología. Bien, esto da las ganas de trabajar y dedicarnos a esta rama en especial. También el tratamiento se inicia cuando le doy la mano al paciente y le digo mucho gusto. Y hay algo que es clave, hay que escuchar qué dice el paciente. No puedo ser el doctor que se la sabe toda y decir, si usted tiene una clase 1, no, pero a mí me duele, si usted tiene una clase 1 que se la voy a arreglar. No, pero a mí me duele. Hay que escucharlo. Y las preguntas ¿cómo son? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué venís a verme? Y hay que ver algo que es fundamental.
¿Qué expectativas tiene ese paciente? ¿Bien? Muchas veces se nos presentan así y cuando le decimos, ¿qué esperás de tu boca? ¿Qué expectativas tenés? Y el paciente empieza a pensar, y a ver, yo quisiera algo así. ¿Bien? Entonces, si veo algo así, digo, mirá, yo te hablo de los dientes nada más, que ya es bastante difícil. Ahora, arreglarte toda la cara, para parecerte a John Clooney, primero tenés que nacer de nuevo y en Estados Unidos. ¿Bien? Entonces, hay que bajar a veces las expectativas. Porque el paciente se imagina todo un marco, no se imagina los dientes individualizados. Y cuando el paciente tiene expectativas altas, es un paciente de peligro. Porque no sé si yo como odontólogo le voy a poder devolver esa estética que él quiere. Entonces, siempre tenemos que bajar esos niveles y ver hasta dónde podemos llegar. Para hacer un tratamiento tenemos varias alternativas de trabajo. Contra más alternativas de trabajo conozco, más redituable se va a hacer mi consultorio. Si viene un paciente por determinado tratamiento, puedo ofrecerle prótesis parciales removibles de acrílico, cromos, puentes de porcelana e implantes. Si yo manejo todo, ese paciente no lo pierdo. Si yo me quedé solamente con la prótesis de acrílico, en un futuro voy a estar perdiendo un montón de pacientes. Entonces la idea es que cuando salgan de la facultad, estoy hablando de los chicos, cuando salgan de la facultad, no se queden en ese cascarón que es el consultorio. Tienen que seguir tomando cursos. Sé que el Colegio de Odontólogos de Lima se está moviendo mucho, que da cursos de posgrado. Sé que tienen excelente calidad de docentes, aprovechenlo. Si nos quedamos con lo poco que puede las facultades darnos, a veces no nos alcanza y a veces nos vamos a ver con crisis profesionales. Y les digo algo, yo tengo 41 años, ya tengo 18 ejerciendo. Y sigo teniendo crisis. Hay veces que digo, ¿por qué no me habré puesto un kiosco o una verdulería? ¿Bien? Entonces, es normal que tengan las crisis, no se asusten, la van a padecer a lo largo de los años. Pero la odontología tiene sus cosas buenas. Cuando hablamos de inserción de implantes, inserción es algo fácil, es colocar el diente, el implante en un lecho quirúrgico. Ahora, lo que está de moda, inserción inmediata. Hago la extracción, pongo el implante. E inserción diferida. Antes Brandenburg, la inserción diferida me decía que tenía que esperar como mínimo un año. Hoy sé que pasado un año perdí un montón de hueso que en ese momento me servía. Entonces, hoy como mínimo la inserción a largo plazo se puede hacer a los 45 días. Ahí ya puedo estar colocando un implante sin ningún problema. Pablo, ¿cómo atendes a tus pacientes? ¿Qué protocolos haces para trabajar? Sencillos, muy sencillos. Primero que nada, escucho qué es lo que querés. Después miro clínicamente qué es lo que puedo hacer. Y después pido radiografías. Con las que más me manejo, ¿cuáles son? La radiografía panorámica, la periapical, la pulsar, radiografías que puedo conseguir sin ningún problema. Ahora bien, la tomografía computada. Estoy harto de que vengan y me digan que sin tomografía computada no se puede hacer implantología. Entonces, unos años atrás, ¿qué se hacía cuando no existía? La tomografía computada se va a utilizar en determinados casos clínicos. ¿Bien? Cuando tengo que hacer una rehabilitación estética en el sector anterior, y ahí sí o sí necesito ver cuánto tejido óseo tengo desde vestibular hacia palatino. Cuando estoy trabajando muy cerca del dentario, o cuando quiero hacer un levantamiento de seno, o cuando quiero colocar un implante por detrás del seno a nivel de una raíz palatina. En esos casos sí es necesaria la tomografía computada, pero no es algo de todos los días. La radiografía periapical me da una información exquisita y puedo usar tutores como para ir viendo las medidas que tengo. Ahora lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Una vez que tengo el estudio radiográfico, hago el estudio clínico, que es que tomar modelos de estudio y modelos de trabajo. Y ahí hago mis encerados. A mí hacer encerados me encanta, ¿eh? Entonces a veces los hago yo o a veces por tiempo los mando al laboratorio. Pero ese encerado me va a servir no solo para ver cuál va a ser el futuro de mi prótesis, sino para hacer las guías quirúrgicas, guías radiográficas. ¿Entienden? Ahí arranca el trabajo, fuera de la boca. Cuando voy a hacer la cirugía, yo ya conozco todo el terreno donde voy a estar parado. Historia clínica, bien, y consentimiento informado. En Argentina esto tiene que estar sí o sí bien hecho, porque si no nos puede traer muchos problemas legales, con el tratamiento indicado y con los tratamientos alternativos. Análisis clínicos y de laboratorios. Antes se pedía siempre como una rutina. ¿Está bien hacerlo? Sí, es fantástico.
pero esto llevaba a que se haga muy engorroso para el paciente. Los que hacemos cirugía ya clínicamente estamos más cancheros para ver si el paciente puede tener alguna patología de base. Entonces, la verdad es que hoy no se pide tanto estudio de laboratorio. Si hay una patología que el paciente lo dice o que podemos detectarla por algunas evidencias clínicas, ahí sí, analizamos y hacemos el electrocardiograma, análisis de orina, análisis de sangre. Y las indicaciones de medicación. Este es un protocolo el que vengo usando hace muchos años. Por ahí ustedes pueden llegar a tener un protocolo mejor. Bien, miren que es algo que siempre digo, yo no vengo a enseñar, yo vengo a mostrar lo que hago. Yo les muestro. Ustedes si pueden tomar algo que les sirva, fantástico, y esa es la idea. Pero no tomen lo que digo yo como la Biblia, como que fuera algo que Dios manda. ¿Se entiende el concepto? Bien. ¿Qué medicación hago? Hago 2 gramos de amoxicilina 1 hora antes del acto quirúrgico. Si hay patologías de base, puedo empezar 3 o 4 días antes. Si el paciente es alérgico a la amoxicilina, se le da una eritromicina. Como analgésico me manejo con Ibupirac, que es el ibuprofeno. No sé si acá se trabaja con ibuprofeno. Con 600 miligramos cada 6-8 horas andamos más que bien. Y la indicación al paciente es: lo vas a usar a medida que lo necesites. Termina la cirugía, se toma uno, si a las 6 horas hay dolor, vuelve a tomar, si no lo va discontinuando. Y sigue con el antibiótico por lo menos 4 días más. Aplicar corticoides. Algunos lo ven bien, algunos lo ven mal. Yo con el uso del corticoide estoy fenómeno. Me aseguro de que ese paciente tenga un muy buen posoperatorio. ¿Bien? Y lo hablo de antemano. El que viene a ponerse un implante conmigo sabe que cuando termine se tiene que bajar el pantalón, mostrarme la cola y inyección. Y tengo posoperatorios que andan bien. El paciente se siente más cómodo. ¿Por qué? Cuando colocamos el hueso con mucho torque, esto tiende a inflamarse porque es una reacción normal del organismo. Hay publicado papers que hablan mal del corticoide, dicen que perjudica la osseointegración. Pero también hay papers, hechos en Japón, la mayoría, donde hablan que el corticoide mejora la osseointegración. Si los miro de forma individual, los trabajos están hechos perfectos. ¿Quién tiene la verdad? No lo sé. Entonces me voy a la clínica. En la Argentina hay un famoso dicho que es: la clínica manda, y mi evidencia me va a mostrar. A veces me toca atender pacientes que tienen gran salivación, salivan muchísimo, y eso es un inconveniente cuando trabajamos en maxilar superior. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos sulfato de atropina, una ampollita, no se inyecta, se rompe, se pone en un vaso, un poquito de agua, y lo toma 1 hora antes del acto quirúrgico. Es horrible, un gusto desagradable, pero químicamente me está diciendo una aislación. No podemos darlo a pacientes que tienen problemas cardíacos o problemas de hipertensión. Y les voy a mostrar un caso, es el más viejo que tengo, cuando yo recién arrancaba con esto y que seguía todo el protocolo dictado por Brannemar. Había una extracción, Brannemar me decía que había que esperar 1 año, ya llevaba 2 años de hecha, iba a colocar un implante, iba a esperar los 6 meses que me decía Brannemar en el maxilar superior y después empezaba a rehabilitar. Ahí lo tienen en forma clínica, un paciente de 65 años, la radiografía me muestra un tejido grado tipo 2 o 3, 2 acá, 3 acá, y empezaba a hacer el colgajo. Y miren el colgajo que se levantaba en ese momento, estoy hablando de 13 años atrás. Eran colgajos que seguían a la cirugía más parecida que había para colocar un implante. ¿Que cuál era? La apicectomía, el famoso colgajo de Washburn, donde hacía 2 descargas. Hoy esto no se hace más. Hoy se abren bolsillos o como mucho una descarga, solamente a nivel mesial o distal. Ya no tengo tanto problema a nivel de irrigación porque se sabe que no pasa nada. ¿Bien? Pero se trata de desprender a la mucosa lo menos posible. Contra menos lesión le hagamos al organismo, mejor va a ser nuestro resultado posoperatorio. Pasábamos la fresa que me marcaba la meseta, la fresa piloto, veíamos si la colocábamos paralelo. Y era un protocolo muy estandarizado. Yo estaba obligado a pasar las fresas que correspondían. Y cuando hice mi posgrado en implantología, mis implantes entraban bailando adentro del lecho que hacía.
Terminaba la cirugía, suturaba y me ponía a rezar a Santa Polonia para que por favor me los integrara. En Santa Polonia es la santa de la odontología, no sé si acá también. Bien, bueno, tenía que prenderle una vela. ¿Pero por qué? Porque esos implantes eran argentinos que recién se estaban iniciando y tenían un convenio con mi profesor. Entonces ponía esos implantes y yo me creí que esa era la verdadera implantología. Cuando voy a mi consultorio y decido qué implantes colocar, arranqué con estos, que son los de Nobel Biocare, y dije, wow, esto es una Ferrari. Me sentía mucho más seguro. Hoy los implantes que están en el mercado andan sin problema y se manejan muy bien también. Pasamos a este tipo de fresa, que era con irrigación interna. Y hoy el gran dilema es irrigación interna y irrigación externa. ¿Cuál de las dos anda bien? Con las dos no voy a tener ningún tipo de problema. Lo que me tengo que cerciorar es que cuando use irrigación interna, vea que esté limpio el interior de mi fresa, que no se tapone con hueso. Pues si se tapa con hueso, el agua va a salir por afuera y no me va a refrigerar en el fondo. Otro problema que encontramos es que con la refrigeración interna se me va lavando mucho el tejido óseo y se me hace difícil recolectarlo. ¿Con cuál me quedo yo? Con la irrigación externa para algunos casos e internas para otros. ¿Bien? Si tengo que trabajar sobre un tejido muy denso, trabajo con la externa. Si tengo que trabajar en un tejido óseo muy blando, trabajo con la interna. Pasamos el fresado secuencial y pasamos el formador de rosca. Yo en el interior de mi hueso formaba la rosca del implante. Esto ya fue. Con los nuevos implantes autorroscantes esto ya no se hace más. Bien, está demostrado que usar este tipo de formadores de roscas o terrajas me hace perder hueso a nivel de la cortical superior. Llevamos el implante, la forma más sencilla es de implantes que yo los pueda agarrar del frasquito y llevarlos con la mano y posicionarlos y después ajustarlo. Diferentes formas de llevarlo, ¿bien? Con la llave Cricket, con el micromotor o con destornilladores. Los destornilladores habían desaparecido hace mucho tiempo y hoy volvieron a resurgir con los nuevos diseños de implantes que vamos a ver más adelante. Se colocaba el implante y se sacaba el transportador de implantes y se colocaba la tapa de cierre. Suturábamos, fíjense en la sutura que se hacía, una en cada lugar. Hoy les recuerdo, en este caso no hubiese habido ningún tipo de descarga. Y se colocaba el implante. Y tenía miedo en ese entonces. Y era lógico tener miedo y es bueno tener miedo. Muchas veces cuando ya nos sentimos muy seguros y estamos muy cancheros es cuando hacemos las macanas. Porque no planificamos, porque ya creemos que lo vamos a poner de taquito. Entonces siempre hay que tener un poquito de miedo y saber que se está trabajando sobre tejido vivo. Hoy acá en vez de poner un implante de 13 le hubiese puesto uno de 15 o de 16. Pero en ese momento el gran pánico era tocar el seno y que haya un gran problema. Hoy se sabe que los problemas no son tales y que se pueden tratar sin ningún inconveniente. Retirábamos la sutura previa desinfección a los 7 o 10 días y pasábamos a la rehabilitación. El sistema Easy. Tuve la oportunidad de ser uno de los primeros en Argentina a utilizar ese sistema. Es fantástico y hoy muchas marcas lo están copiando. Ya es un pilar que me trae todo este kit para tomar las impresiones, para usar la inyección de silicona. Se le levantaba el colgajo, se ponían tapones de cicatrización, en ese tiempo eran plásticos. Ahí lo ven colocado, ya el implante totalmente integrado. Suturaba, se esperaba la cicatrización del tejido blando y se tomaba la impresión con estos coping de transferencia que permiten tomar impresiones con cubeta cerrada. Es mucho más rápido y sencillo. Y una vez que estaba así, el laboratorio se encargaba ya con coping preformados que se ajustaban en forma perfecta y resultados finales. Hoy lo miro y digo, me quedó más o menos. Pero 13, 14 años atrás, uno de mis primeros implantes estaba fascinado con esto. Estaba muy contento con esto. Pablo, ¿los implantes hay que colocarlos sumergidos o coloco tapones que sobresalgan? Hay dos técnicas. ¿Cuál utilizo yo? Siempre que logro un torque de inserción mayor a 30 Newton, el implante queda a nivel óseo y pongo tapas de cicatrización, no pongo tapas de cierre. Si yo pongo tapas de cicatrización y el implante queda expuesto, mi pérdida va a ser de 1,1 milímetros.
y no tengo que hacer una segunda cirugía para ir a buscarla. Si utilizo la otra técnica, la tradicional, tengo el implante sumergido y ya no se utilizan más los punch. ¿Bien? Si yo utilizo un punch circular para descubrir ese implante, ¿qué estoy haciendo? Estoy sacando tejido y no me puedo permitir sacar tejido. Entonces la técnica que hacemos hoy es un pequeño colgajo pediculado donde yo lo levanto, retraigo la mucosa y suturo a este nivel cuando pongo la tapa de cicatrización. ¿Bien? Entonces ahí se me va a formar todo ese collar, todo ese cuello de encía que quiero bien armado y que me da tanta estética. Entonces, de preferencia, tapones de cicatrización, no tapas de cierre. Pablo, ¿qué pasa con la higiene? No pasa absolutamente nada. Si yo al paciente le digo, higienizate suave la zona, usá colutorios, doy mucho clorexidina en gel o en colutorio, eso da muy buenos resultados y no va a haber ningún tipo de problema. Si estoy rehabilitando, como en este caso, un implante entre dos piezas, es difícil que la oclusión moleste mucho o lastime. Si estoy colocando varios implantes, tengo que advertirle al paciente de que trate de hacer la carga masticatoria todo sobre el otro lado. La inserción inmediata. ¿Cuándo voy a realizar una inserción inmediata? La voy a realizar en todos los casos donde la biología y el estado de ese alveolo post-extracción me lo permita. Hay mucha bibliografía al respecto donde lo principal que me dice es que es una técnica totalmente predecible, es una técnica donde sí requiere más destreza del cirujano que la hace, ¿bien? Y que me va a evitar pérdida de tejido óseo. Total no, en forma total no, va a haber pérdida y ya vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, ¿qué actitud tengo que tomar frente a una extracción? Y es la pregunta que me hacen. Che, Pablo, saqué la muela, ¿pongo el implante o no pongo el implante? Es sencillo y fácil si vemos estos ítems que vamos a ver ahora. Primero, me encuentro con la conservación de todas las paredes. No hay infección. El caso ideal, pongo el implante sin esperar nada. Ahora bien, tengo todas las paredes también, pero tengo infección. Ahora me pregunto, ¿cómo es esa infección? ¿Es aguda o está dormida? ¿O está en silencio? Si el paciente no tiene dolor, si yo veo que es una lesión circunscripta, si yo veo que no hay fístulas, si yo veo que puedo curetear y limpiar ese lecho y que tengo tejido donde tomarme, no lo dudo. Hago una premedicación de antibiótico 4 o 5 días antes. Bien, cuando hago la extracción limpio muy bien ese alvéolo, ya vamos a ver cómo, coloco el implante sin ningún problema. Ahora bien, se presenta otro caso. Ya en vez de 5 paredes tengo 4. No hay infección. Tampoco hay problema. ¿Por qué? Porque puedo colocar el implante y hacer sobre el implante y el hueso una regeneración de tejido óseo a través de rellenos y de membranas. Y ahora está cuándo no se debe colocar un implante. Un implante no se debe colocar en el mismo caso que yo hice esa macana grande que les mostré al principio. ¿Bien? Que había un proceso importante con encía muy inflamada. Entonces, me falta una pared, que casi siempre es la vestibular, tengo un proceso activo, que hay fístulas, no, ahí limpio, me aseguro y espero, y me quedo tranquilo. Entonces coloco a distancia. ¿Cuánto tiempo? Depende de la regeneración que haya tenido que hacer. Cuando hago una extracción para colocar un implante, tengo que tratar de hacerlo en forma sencilla y sin maltratar al tejido óseo. La otra vez me mostraron una técnica de Brasil, de técnicas para sacar dientes. Se ve que la implantología en ese lugar es cara. Bien, ese tipo de extracciones no. Si hacemos eso vamos a tener un problema, vamos a romper mucho tejido óseo. Entonces hay que tratar de ser lo más delicado posible. Bien,
Hoy venden espátulas muy finitas que me permiten meterme entre el periodonto. Hay técnicas que muestran cómo cortar las raíces para separarlas en el interior y sacarlas de a pedazos. Entonces tenemos que ser muy sutiles en ese tipo de extracción. ¿Y cómo limpio ese alvéolo? Acá les voy a mostrar un caso. Es una paciente que tenía un problema a nivel de un premolar, que había un proceso circunscrito, estoy muy cerca del seno. Entonces, hago la extracción lo más delicadamente posible, mido esa raíz, siempre que me van a derivar pacientes para que les ponga implantes y el odontólogo que me lo deriva hizo la extracción, le pido que haga esto, que ponga una regla de endodoncia al lado y que la mida. No es necesario que me mande la foto, simplemente toma la medición y me dice la raíz de cervical apical tenía tanto. Y esa es la mejor tomografía computada que puede existir, porque me está dando justo el tamaño que tengo, no solo en largo sino en ancho. Y eso es de mucho valor. ¿Y qué estoy utilizando acá? Acá estoy utilizando ácido cítrico al 0,1%. Esto sale 5 soles, me habían dicho, más o menos. Más. En cualquier farmacia lo consiguen y le van a vender un frasco enorme, ¿bien? Y por su acidez no hay que esterilizarlo. ¿Y qué es lo que hago? Embebo una gasa, la llevo con una cuneta al interior del alvéolo y hago presión y raspo. Cuando lo hice por primera vez, vi que el hueso se pone blanco, tan blanco como yo cuando vi que se había provocado. Me dio mucho miedo, pero no se asusten, enseguida empieza a sangrar, ¿bien? Y me aseguré de matar toda bacteria que pudo haber quedado ahí. Entonces, en ese caso, puedo tranquilamente ir y colocar el implante. ¿Qué es lo que hago? Hago las perforaciones con las fresas hasta tocar el piso de seno. Sé que de acá a acá puedo tener, supónganse, 10 milímetros. Entonces, cuando estoy poniendo los 10 milímetros, mi implante toca ese seno. Y lo que hago es una fractura en tallo verde. Hago más presión. Se rompe la tabla y ya me estoy metiendo en la cortical. ¿Lo ven acá? Entonces eso me va a dar un poco más de retención. Una vez que terminó el acto quirúrgico, espero los meses de cicatrización. ¿Cuánto estoy esperando maxilar superior? Estoy esperando 4 meses. Y hago la rehabilitación con un laboratorio de categoría 2. ¿Bien? Pablo, las coronas hay que atornillarlas o hay que cementarlas. Si yo trabajo en el sector anterior, siempre voy a intentar hacer cementado porque estéticamente quedan mucho mejor. Pero de premolares para atrás, en mi clínica todo va atornillado, porque me da seguridad, porque sé que el paciente en un futuro, si no bruxaba, puede bruxar. Es típico cuando el paciente al poco tiempo se casa. Una vez que se casó y empieza a bruxar seguro. Es un problema que tenemos. Entonces, sé cómo está hoy, pero no sé cómo va a estar mañana. Y si tengo aflojamientos de corona, rápidamente a través de esa chimenea que la sellé con un composite, accedo al tornillo, lo atornillo bien una presión y el paciente sigue. ¿Bien? Es como un fusible que me va a avisar si hay algún problema o no. Se torquean a 32 newton. ¿Cuándo? Eso es muy importante. ¿Cuándo voy a los 4 meses para hacer la carga? Tengo que ver cuánto torque le puse al implante y en qué tipo de hueso estoy. Si yo estoy en un hueso tipo 3, no puedo esperar 4 meses, tengo que esperar un poquito más. Porque si ese implante estaba en un hueso tipo 3, lo torqueo a los 30 newton, como me dicen, muchas veces el paciente hace ¡ay! Y ahí yo me aterro y me asusto, porque digo, rompí la su integración. En la mayoría de los casos no pasa nada, pero es clave saber en qué hueso está trabajando y el torque en la primera cirugía. Vemos otro caso clínico, es una paciente que era la mamá de un colega. Me dice, Pablo, mira, mi mamá tiene un problema, seguramente tiene una raíz fracturada y hay que sacarla. Radiográficamente la fractura no se alcanzaba a ver porque era bien longitudinal. Cuando hago la extracción aparece la famosa fractura que nosotros en Argentina le llamamos tipo chorizo mariposa. Nosotros al chorizo que hacemos a la parrilla lo abrimos como si fueran 2 alas de mariposa y lo servimos en sándwich. De ahí recibe ese nombre. Y me dice, bueno, le voy a colocar el implante en forma inmediata y le voy a hacer carga inmediata. Este odontólogo colega, no, pará, mi mamá. Quiero tener más seguridad. No, pero va a andar bárbaro. No, pero dale, Pablo, esperemos un poquitito más. Bueno, vamos a esperar un poquitito más. Esperamos 45 días. Bien, ya se ve un fantasma en el tejido óseo. Vemos que la tabla vestibular está perdida. ¿Por qué está perdida? Porque siempre que hay una
fractura en una raíz, se va a transmitir, se va a formar tejido de granulación, se va a perder la tabla externa. Bien. Tengo una gran distancia entre el implante y lo que sería tabla externa, que eso es lo que me asegura que acá se va a formar un coágulo y voy a obtener la tabla que se perdió. Se esperó la osseointegración y este es un detalle que les voy a contar. Cuando sacan una radiografía para evaluar la osseointegración, a veces se hace difícil verla. Entonces el truco está en sacarle una foto en el negatoscopio y esa radiografía ponerla en cualquier programa de fotografía tonto que podemos llegar a tener en la computadora, y está la opción de negativizar la foto. Cuando yo negativizo la foto, observo esto, el implante mucho más oscuro, y veo más marcado el hueso que se ve bien dentro de las espiras. Porque muchas veces pasa que creemos que un implante está osseointegrado, porque en la placa simple vemos como que hubiera una unión y no la hay. Pero la clínica manda, hay que golpear ese implante y escucharlo, hay que ver si hay dolor, no hay dolor. Este implante era de conexión externa, entonces lo que me lleva a tener que tomar una impresión, tengo que sacar una radiografía para ver si mi transfer adaptó bien. Se manda al laboratorio, el laboratorio me hace el modelo y yo, profesional, soy el que tengo que elegir qué pilar voy a poner arriba. No puedo darle a elegírselo al laboratorio. Yo tengo que tomar la decisión si compro un pilar para colar o un pilar ya prefabricado. Si necesito angulación o no necesito angulación. Una vez que elegí ese pilar, ahí se lo devuelvo para que el laboratorista siga trabajando. ¿Bien? Tienen los resultados. Estéticamente quedó muy bien. Es muy difícil siempre tomar los colores oscuros. Por eso casi siempre, como hago estética, dentro del tratamiento, ¿qué es lo que les ofrezco a los pacientes? El blanqueamiento. Porque si yo le blanqueo los dientes, en el momento de hacer mis coronas definitivas, no es muy fácil elegir el color. ¿Bien? Porque es más difícil errarle a un diente claro que a un diente oscuro. Vemos otro caso. Viene este paciente y me dice, me quiero poner un implante en este lugar. ¿Y qué es lo que veo? Veo algo acá extraño que no sé lo que es. Bueno, vamos a ponerlo. Le digo, ¿ahí tuviste un tratamiento de conducto? Sí, se me fracturó y lo perdí hace muchos años. Si tuve un tratamiento de conducto, ya me tengo que imaginar que esto ¿qué es? Algún cemento endodóntico. Y que no voy a tener ningún problema en hacer el fresado y retirarlo. Cuando hago el fresado, veo que llegué a la altura de ese pequeño cemento, los traigo y coloco el implante. Fíjense en la negativación de la radiografía, cómo veo ese tejido óseo nuevo, bien areolar, que está pegado al diente. ¿Y cómo hacer los provisorios? Pequeña incisión, descubrir el implante, transferencia. Fíjense en acá, que está bien marcado. Está muy marcado la incisión. Entonces, no hagan incisiones rectas, hagan incisiones en bisel. Vieron que cuando hablamos de estética en operatoria dentaria vamos a poner un composite, hacemos esos decorticados.